Hoy es 26 de octubre del 2021, semana 14, lección número 27, sí, 27 del segundo semestre del 2021, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, y donde estamos viendo el tema que en generalidad se llama modulación de pulsos, donde la lección pasada vimos pues lo que se llama estuvimos viendo lo que es modulación PAM, ¿verdad? Modulación por amplitud de pulsos. Por ahí estuvimos revisando esa parte, que es básicamente, tal vez volvernos un segundito acá, tomar la señal, usar un muestreador de pulsos, hecho con pulsos, y que los pulsos adquieran la amplitud de la señal, de la señal de información, ¿verdad? Importante, eso, bueno, por ahí lo estuve diciendo, ¿verdad? Que esos pulsos adquieren esa amplitud y es una amplitud analógica que se lleva ahí, que básicamente, pues, no es una discretización en amplitud, aunque sí es una discretización en el tiempo, ¿verdad? Tal vez eso es bueno decirlo. ¿Por qué así? Porque cuando vemos esto, ¿verdad? El pulso se asume que puede tomar un valor analógico de amplitud, ¿verdad? Simplemente, él tiene una amplitud, usualmente se considera como una amplitud de 1, se toma con la señal, ¿verdad? Y adquiere el valor analógico, ¿verdad? De la señal como tal. Entonces, en amplitud no está discretizado, pero sí está discretizado en el tiempo. En el tiempo las muestras están discretizadas según criterio de Nyquist, ¿verdad? Entonces se determina el ancho de banda de la señal en banda base, le hemos estado llamando W, y se utiliza una frecuencia de muestreo que es igual a 2, bueno, que tiene que ser mayor, teóricamente mayor o igual que 2W, usualmente mayor, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que cuando eso se logra, pues es posible reconstruir, o sí, reconstruir después la señal, pues con todos sus componentes. Esa es la frecuencia mínima de muestreo, según ese teorema. Entonces, pues sí, es interesante, digamos, esa parte ahí, de que es una discretización en el tiempo nada más, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de eso, ¿verdad? O tener ese concepto, digamos, que es importante. Ok, bueno, entonces, una de las ventajas que tiene eso es que, bueno, por un lado vimos lo que es muestreo y por otra, el hecho de que se puede utilizar multiplexación, ¿verdad? Que en su momento era una posibilidad que no se tenía con señales analógicas, digamos, yo no puedo fácilmente mezclar señales analógicas en un mismo canal. Tenemos, por ejemplo, la modulación de cuadratura, que sí, podemos mezclar dos señales, ¿verdad? Por cuadratura, pero es muy limitado. En cambio aquí, podemos tener diferentes muestras donde, digamos, la ventaja de este sistema es que las muestras son muy angostas en relación al periodo de muestreo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomo las muestras, digamos, yo lo puedo representar, digamos, de este tipo, y entonces esto me va dando, por ejemplo, una señal determinada que tiene, pues, una envolvente que va a ser así, por ejemplo, y entonces yo puedo intercalarlo con otra señal, otras señales, ¿verdad? Entonces yo tengo otra señal que, por ejemplo, puede ir creciente nada más, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una señal así, que va creciente y después más bien decrece, cuya envolvente entonces más bien es así, ¿verdad? Entonces vean que tengo una señal, pues segundo, digamos, X2 de T ahí muestreada, y aquí tengo una señal X1 de T, ¿verdad? Y ahí puedo, vean que me quedan espacios para seguir poniendo muestras intercaladas de diferentes señales. Entonces,
esa es como la ventaja de PAM, y en algún momento era el full de lo que se utilizaba. Hoy en día ya los sistemas no usan tanto esto, aunque sigue siendo algo pues válido que esté por ahí. Sin embargo, pues es importante, digamos, entender eso, porque le da a uno un poquito pues de comprensión de lo que es muestreo, de señales, ¿verdad? Y posibilidades que existen, que son conceptos que se siguen utilizando. Pero en general el PAM se sigue utilizando, y lo vamos a ver ahorita más adelante, y en los sistemas modernos siempre hay una etapa PAM que está por ahí, que es anterior a la discretización de aptitud. Entonces, bueno, solo lo chequeamos en un momento. Entonces, bueno, llegamos por ahí. Un concepto importante, repasarlo nada más, recordar por qué este filtro se llama anti-aliasing. Conceptualmente eso es importante. Las preguntitas que solemos hacer, a veces se pregunta algo así, ¿verdad? Recuerden que una señal, por más que uno piense que está ya naturalmente limitada en banda, es mejor asegurarse y limpiarla, ¿verdad? Más allá de su ancho de banda W, entonces le pone el filtro anti-aliasing antes de multiplexar. Ok, ya empezando con algo nuevo, modulación de posición de pulso. Esta es una técnica pues interesante que digamos se usa a nivel de técnicas digitales, y sobre todo introduce algunos conceptos que son valiosos. Resulta que muestrear y almacenar la información en amplitudes como es en PAM, tiene problemas de efecto al ruido, ¿verdad? O sea, cuando hacemos el caso, digamos, que yo les venía diciendo de multiplexar en señales PAM, pues tiene el problema, digamos, si vemos el dibujito que hice hace un momento, de que Daisy, si el ruido afecta la señal, ¿verdad? Como la información está en una amplitud que es analógica, y si la muestra crece o decrece, ¿verdad? A la hora de reconstruir la señal se empieza a deformar poco a poco, ¿verdad? Y es el problema siempre de guardar información en amplitud. En amplitud es súper sensible en el ruido, porque el ruido, sobre todo, es un fenómeno o un caso, digamos, de amplitud. Entonces, la idea es buscar otras opciones para almacenar la información que no sea en la amplitud, porque es más sensible al ruido, ¿verdad? Una opción que se maneja es que las muestras, ¿verdad?, que se usen para variar el ancho del pulso para pulsos individuales. Esa es una opción que se maneja. Variar el ancho del pulso, ¿verdad? Y ahí viene lo que sería un Pulse Duration Modulation, PDM, que también se le llama Pulse Width Modulation o Pulse Length Modulation, un montón de nombres. Todo para indicar que es más o menos ancho, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que yo tengo una señal, ¿verdad? Yo tengo una señal base, por así decirlo. Entonces, mi señal base consiste en un pulso, digamos, muestreador, por así decirlo, un portador, es eso, ¿verdad? Un pulso portador. Entonces, mi pulso portador, digamos que tiene un ancho medio ahí determinado, y es una señal cuadrada, digamos. Podemos verla como una señal cuadrada, por ejemplo, ¿verdad? Ese es mi pulso portador. Y entonces, en lugar de estar alterándole su amplitud, que es lo que hacemos con PAM, ¿verdad? Le alteramos la amplitud para que guarde la información en la amplitud. Lo que podemos hacer es variar el ancho del pulso. Así como está en este dibujo, así como lo tiré yo ahorita, podríamos pensar que el pulso tiene la posibilidad de hacerse más angosto o más ancho, ¿verdad? En función de la información. ¿Cómo sería eso? Bueno, y en función de la amplitud de la información, porque la información casi siempre en su forma natural es una información de amplitud, ¿verdad? Entonces, claro, si yo me pongo a pensar, bueno, está bien, yo quiero hacer eso. Entonces resulta que mi señal de información, por ejemplo, a redibujar
arriba. Entonces, por ejemplo, yo tengo una señal de información, puedo dibujarla con cambios muy leves que hace senoidal, digamos, que es como lo más fácil de entender. Entonces yo digo, bueno, cuando yo censo la información, ¿verdad? Si está en cero, vamos a ver si está en cero, por ejemplo, el pulso se queda igual, ¿verdad? Pero si él empieza a ganar amplitud, yo lo hago más ancho. Aquí es que me quedó, en realidad me quedaron muy anchos, en realidad la señal, ¿verdad? Pero entonces yo tengo el chance de, si el pulso mantiene el ancho original, quiere decir que la muestra estaba en cero. Supongamos que esto se muestra aquí en el punto alto, entonces el pulso se me hace más ancho, ¿verdad? Entonces aquí viene, primer pulso, me dice que la señal estaba así. Luego tomé la siguiente muestra y entonces el pulso ahora se me volvió más bien más ancho, ¿verdad? Y después cuando muestreo, ¿verdad? Y muestreo aquí más bien un pulso negativo, se me hace más, más angosto, perdón, que el valor que él tenía originalmente, ¿verdad? Entonces, esas diferencias que están ahí, ¿verdad? Que me marcan esta área que está acá, y luego esta área pequeña, son proporcionales a la información. ¿Mm? Entonces, esa es una primera idea de manejarlo así. Y a eso se refiere a estos PDM, PWM o PLM. El PWM es muy utilizado para el manejo de motores, no para información. No estamos ahorita centrados en información, pero sí es importante, digamos, que lo entiendan en el caso de manejo de motores también que se utiliza. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva significa energía. Entonces, entre más ancho es el pulso, más energía tengo. Entonces, por eso se usa para motores, porque entonces si yo le doy pulsos más anchos, tiene más energía, el motor va más rápido. Y si hago pulsos más delgaditos, le llega menos energía al motor, va a ir más lento y demás. Por eso se usa mucho para motores. Lo cual para motores está muy bien. Para comunicaciones tiene un detalle, digamos. En comunicaciones no es el objetivo transmitir energía. En comunicaciones siempre el objetivo es transmitir información con la menor cantidad de energía. Queremos que nos duren las baterías, ¿verdad? Las baterías es algo que queremos que duren el tiempo, ¿verdad? Nadie quiere que se le acabe la batería muy rápido, ¿verdad? Entonces necesitamos transmitir información con la menor cantidad de energía. Entonces, esta idea que está aquí, aunque es válida, digamos, y podría utilizarla, ¿verdad? Eso me puede transmitir información. Resulta que el pulso, pues, la cantidad de energía que consume es variable y muy variable, ¿verdad? Si yo estoy enviando información con gran amplitud, gasto mucho más energía que con menos amplitud. Eso no se ve muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea para pasar ya propiamente al PPM, ¿verdad? El Pulse Position Modulation. Que es, sabiendo que la señal es periódica, ¿verdad? Y tiene un periodo determinado, ¿verdad? Hay un periodo de la señal determinado y que el pulso debería iniciar siempre en el mismo punto, ¿verdad? Entonces se puede marcar el punto, digamos, antes de ir ahí, con un sistema estable de reloj, que aunque no son tan estables por cuestiones que ya hemos visto, ¿verdad? Pero se sabe, un receptor puede saber dónde debería iniciar un pulso siempre, al menos de manera aproximada. Para bajas frecuencias va a estar muy bien. En altas frecuencias es donde las cosas ya no se vuelven confiables, ya en menos segundos, con pulsos de microsegundos, nanosegundos, ahí es donde ya no funciona. En milisegundos, inexactitudes de reloj que suelen estar en el rango de nanosegundos o de microsegundos, pues no es tanto. Entonces, ahí lo que tenemos que un reloj local de un receptor sí puede saber cada vez que inicia un pulso. Él lo puede determinar solito. Y le enviamos como información, lo que le estamos enviando es los puntos donde
se supone que, digamos, debería terminar el pulso, ¿verdad? Es como agarrar esta información y transmitirla de forma un poquito diferente. Entonces, enviar un pulsito, aquí la señal, voy a dibujarle aquí abajo, sería enviar un pulso donde la señal termina. Un pulso angosto. Otro aquí. Y otro aquí. Entonces, el receptor tiene la posibilidad de decir, ah, bueno, localmente, él dice, el pulso debería empezar aquí y terminó aquí. Entonces determina el ancho del pulso. Tiene que hacer sus cálculos para determinar el ancho del pulso y eso va a ser proporcional a la señal de información, ¿verdad? Igual dice, bueno, aquí debería empezar, quedo esperando para ver cuánto es la duración. Ah, sí, la duración es aquí. Entonces la señal tiene más amplitud ahí. Aquí debería empezar y aquí termina, entonces ahí tengo el ancho. Y con eso puede reconstruir la señal. Entonces es una manera de guardar la información con la posición del pulso. Donde la posición del pulso obviamente tiene un rango de movimiento, ¿verdad? No se puede mover infinitamente, ¿verdad? Para todo lado. Pero tiene la gran ventaja de que la energía que transmite es constante. ¿Por qué? Porque en cada periodo manda un pulso del mismo grosor, que tiene la misma energía, nada más que en diferentes posiciones, pero siempre envía uno por periodo, nada más que en diferentes posiciones. Entonces la cantidad de energía se reduce. ¿Por qué? Porque son pulsos angostitos, ¿verdad? Lo que se están enviando son pulsos angostitos. Es menos energía y me dice, pues, cuánto es. El detalle es eso, ¿verdad? Un receptor sí necesita generar localmente esa señal. Eso de plano hace que el sistema sea de baja frecuencia, no puede ser de alta frecuencia. Y eso es importante que lo entiendan, ¿verdad? Usualmente los jitters de reloj, o sea, las inexactitudes que hay entre periodos de un reloj y otro, ¿verdad? O sea, yo tengo un pulso que siempre debería ser así y resulta que a veces termina el flanco bien ahí, pero a veces termina aquí, a veces aquí, ¿verdad? Y hay toda una incertidumbre ahí. Y ahí, de hecho, se hace una distribución normal ahí, ¿verdad? Es una distribución normal ahí de valores y todo, ¿verdad? Y de los dos lados. Usualmente eso anda, esas diferencias que están ahí, andan en nanosegundos. Un reloj muy bueno puede andar en picosegundos. Nunca es exacto. Claro, si yo estoy en gigahertz los periodos son de nanosegundos, ¿verdad? Un gigas por 10 a la 9, un nanos por 10 a la menos 9. Entonces, cuando ya estamos de tan alto, ¿verdad? Esas inexactitudes perfectamente me comen un bit. Entonces, es cuando ya no podemos valernos ahí. Pero con un sistema que tenga periodos en milisegundos, ¿verdad? Si yo tengo un buen reloj que tiene jitter de nanosegundos o de microsegundos, tomen en cuenta que de microsegundos es una milésima de segundo, ¿verdad? De milisegundo, perdón. Un micro es una milésima de mili. O sea, agarro el periodo, dividido entre 1000 y metan errores ahí en milésima. Y si es muy bueno en nanosegundos, millonésimas. Entonces, para sistemas de baja velocidad, puedo confiar en un reloj local que de vez en cuando hay que estarlo reiniciando. Porque si no, con el tiempo, sí se va desfasando mucho. ¿Verdad? Es como cuando tienen un reloj estos de pulsera que no es muy bueno, ¿verdad? Y uno ve ahí que al año se le atrasa o se le adelanta 3 minutos, 5 minutos, pero algo así. Bueno, entonces aquí están los pulsos, ¿verdad? Pulsos regulares, los que se usan para muestrear. El PDM, aquí están, ¿verdad? PDM por duración, ¿verdad? Entonces vean las áreas diferentes. Y entonces, solo las transiciones son consideradas, ¿verdad? Y se saca el ppm, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí, en lo que yo les decía, siempre hay que saber dónde inicia un pulso, ¿verdad? Pero entonces yo nada más le transmito dónde termina. El dónde inicia, el receptor tiene que sacarlo solito. Bueno, ahí me cuesta alinearla. Ahí no me queda muy alineado, pero bueno,
creo que se ve cuál es la idea. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? En ppm la posición del pulso en relación a la señal sin modular se varía de acuerdo con la señal de información, ¿verdad? Lo cual está claro. Windows quiere reiniciar. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de señal? Vean cómo se ve esto. La señal modulada va a ser una sumatoria de pulsos, primero que nada, ¿verdad? Y los consideramos pulsos, pues dice hasta infinito, ¿verdad? Es una sumatoria de pulsos que son todos igualitos, que vamos a considerar que la señal GDT es el pulso, ¿verdad? Que están espaciados, digamos, uno hace GDT, ¿verdad? Los hace espaciados en múltiplos enteros de periodos, porque cada periodo ocurre uno. Y adicionalmente, se corren, ¿verdad? Una cantidad de tiempo tal que, ¿verdad? Es igual a la señal de información, MDT, pero muestreada, pues en los momentos del periodo, ¿verdad? Entonces, cada periodo hay que tomar una muestra. Entonces, esto es cada periodo. Esta es la muestra, o sea, la amplitud de la señal en el momento de tomar la muestra. N son los valores discretos, ¿verdad? Conforme va tomando. Y Kp me sirve para ajustar el tamaño. ¿Por qué? Porque la señal no puede, el desplazamiento no puede superar un periodo, porque no se pueden traslapar. No se pueden traslapar. Entonces de ahí viene el criterio, ¿verdad? Para que no haya traslape, de que Kp por M de T max, ¿verdad? Que este sería el valor máximo que debe tener, debe ser menor a TS medios, a medio periodo. ¿Por qué menor a medio periodo? Bueno, porque porque tiene medio periodo para irse hacia la derecha, digamos, y medio periodo hacia la izquierda. O sea, yo tengo mi señal base, bueno, voy a ponerle así, digamos, yo tengo mi señal base, que es un pulso regular ahí. Entonces, resulta que mi pulso puede, a partir de acá, vean que esto es el periodo, ¿verdad? Esto es TS, son los periodos de muestreo. Entonces, esto es TS medios. TS medios va de aquí a aquí. Entonces, la señal puede a partir de ahí moverse medio periodo más para allá. Y puede moverse medio periodo hacia acá. Bueno, no exactamente medio periodo porque no la puedo desaparecer, ¿verdad? Pero sí la puedo hacer muy, 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 muy angustita, ¿verdad? Pero bueno, en términos generales podemos decir eso. Y eso va a ocurrir de cuando la señal se vuelva negativa, ¿verdad? Si la señal se vuelve negativa, esto se vuelve positivo. El momento en que se vuelva positivo, pues el desplazamiento del pulsito delgado más bien se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando la MDT es positiva, el menos de aquí prevalece y más bien se mueve hacia la derecha. La posición del pulso, ¿verdad? Entonces, el pulso que yo genere es un pulso que se mueve, ¿verdad? Entonces él puede estar, si MDT es 0, el pulsito está como aquí a la mitad. Cuando esté en un extremo, el pulsito está aquí, o el otro extremo está aquí, ¿verdad? Entonces él tiene todo este rango de movimiento para indicar la información. Ok, entonces, esa es la señal que está ahí. Ahora, el ancho de banda de la señal aumenta si la separación entre mínima, entre pulsos decrece, ¿verdad? Si yo hago muchos pulsos, el ancho de banda decrece, básicamente, ¿verdad? La separación mínima entre pulsos decrece, ¿qué quiere decir? De que el TS, que el tiempo de muestreo baja, ¿verdad? La separación que se da ahí va a bajar, entonces tengo más componentes de frecuencia, eso siempre va a ocurrir. Y eso es algo que, digamos, se espera que ustedes pues dominen adecuadamente también. El hecho de que conceptualmente siempre tengan claros que señales entre más angostos,
más pendientes tengan, más filitos tengan, digamos, siempre ocupa más ancho. Ok. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna idea de cómo generarlo? Recuerden, no, este curso no vemos circuitos, pero sí diagramas, entonces pues es importante entender un poquito cómo se generan. Yo tengo mi señal, pues una señal de amplitud, ¿verdad? Siempre sigue siendo así. Entonces, tenemos un circuito de muestreo y retención. ¿Qué es muestreo y retención? Es que hay que retener la amplitud. Entonces yo tengo que muestrear y retener la amplitud, ¿verdad? El generador de pulsos, básicamente, ¿qué me está dando? Me está dando la frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo. Me dice cada cuánto. Cada cuánto, digamos, este generador de pulsos le indica a este circuito, tome una muestra y reténgala. Entonces, cuando se hace eso, se genera una señal PAN, pero sin espacio entre muestras. Es un tipo particular de PAN, ¿verdad? Porque es amplitud, pero sin espacio. O sea, el periodo de la señal PAN, como tal, abarca todo el espacio. Entonces, ella le dice, bueno, tome una muestra, tome la muestra, reténgalo ahí. Por eso es el sample and hold, ¿verdad? Muchas veces a esto se les llama simplemente o se representa sample and hold, les pone algo así, ¿verdad? Entonces, muestreo y retención. Entonces, toma la muestra y la retiene. Una vez que yo tengo eso, este generador de pulsos me genera también periódicamente, entonces también me lo da a cierta frecuencia, un generador de señal diente de sierra, ¿no? Que se usa en muchas cosas, ¿verdad? Espero que la recuerden, ¿verdad? La señal diente de sierra, que es una señal muy conocida que se usa si tiene una pendiente de un lado y una pendiente infinita negativa del otro lado, ¿verdad? Y sumamos las dos señales. ¿Qué logramos cuando las sumamos? Bueno, aquí está la diente de sierra. Bueno, en esta es la pendiente más bien para el otro lado. Puede ser de los dos. Tenemos acá la señal diente de sierra, digamos, la periódica, es súper regular, ¿verdad? En sus cruces por cero y demás, súper regular. Al sumarla con esta señal, le mete un offset, ¿verdad? Le agrega un offset, un desplazamiento a la señal diente de sierra. Entonces, cuando yo la sumo, ¿verdad? Y obtengo VDT, esta va a tener desplazamientos. Se va a ver así. Esa es su VDT. Se desplaza. ¿Qué se logra con eso? Que los cruces por cero ya no son regulares. Ya no son regulares. Entonces, esos cruces por cero en realidad terminan indicándome puntos que son proporcionales a esta señal de información. Entonces, luego se hace pasar por un detector de umbral para generar la señal IDT que me dice cuándo es que la señal pasa por cero. Ese detector de umbral. Y me genera un pulsito cada vez que la señal pasa por cero en las pendientes, en los cruces de pendientes negativas. Entonces ven aquí, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Esta cosa no me deja poner exactamente las muestras siempre en todos, en cualquier punto. Bueno, más o menos ahí se ve que iría, ¿verdad? Y ven que en esos puntos me genera los pulsos. Esos pulsos van a ir quedando espaciados, ¿verdad? Van a ir quedando espaciados de manera proporcional al offset que se les puso, ¿verdad? Siendo ese offset debido a la señal de información. Entonces, bueno, tal vez no es tan súper claro, pero sí se ve, ¿verdad? Por ejemplo, esta distancia es mucho menor que esta distancia, ¿verdad? Que hay más distancia aquí. Entonces tenemos ahí la posición de pulso. Entonces hay un pulso cada vez que la señal VDT cruza por cero hacia valores negativos, ¿verdad? Pendientes negativos. Y ahí tenemos el ppm, ¿verdad? Esa es la manera, digamos, de generar
una señal de este tipo. La idea de cómo detectarlo en términos generales, yo les dije, digamos, la señal, el receptor tiene que generar su propia referencia, ¿verdad? Él tiene que saber cuándo inicia un pulso, ¿verdad? Y luego tiene que determinar eso. Eso en término conceptual. Una opción, ¿verdad?, de hacer la demodulación o la detección de señal es que suponiendo, bueno, que MDT es limitada en banda, que eso es una suposición que siempre se hace, ¿verdad? O sea, que decimos tiene un ancho de banda, exactamente un número, para eso ponerle un filtro anti-aliasing al inicio, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se convierte ppm a pwm localmente. Y luego se integra la onda PDM calculando el área bajo la curva de cada pulso. Entonces, no, es el asunto, ¿verdad? ¿Cómo convierto yo de ppm a pwm? Bueno, necesito localmente saber cuándo inicia el pulso, leo de la señal cuándo termina el pulso, ¿verdad? Genero un pulso ancho de tipo PWM o PDM, lo mismo, ¿verdad? Y luego integro la onda, ¿verdad? Hago la integral para calcular la energía de cada pulso. Y luego, entonces, se muestra la salida del integrador para generar una señal PAM. Ven que el concepto de PAM anda por ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un integrador, uno lo digo aquí muy sencillo, la implementación tiene sus detalles, pero digamos, el integrador está recibiendo una señal y por otra parte, bueno, por periodo se le dice que haga la integral, ¿verdad? Entonces, él está trabajando a un periodo determinado, entonces siempre hace una integral. Cuando la onda vale cero, pues ahí no integra nada, ¿verdad? Y cuando hay algo, sí se integra. Es básicamente cargar un capacitor. Carga el capacitor y se lee la amplitud del voltaje al que llegó el capacitor, ¿verdad? Entonces se hace un muestreo de esa señal y se generan los pulsos PAM, porque cada muestra entonces genera un pulsito de amplitud. Después hay que descargar el capacitor, ¿verdad? Entonces después ya se demodula PAM para recobrar el mensaje, pues como se hizo, como se hablaba antes, ¿verdad? Usar los bits más abajo, ¿verdad? Entonces, la idea es que se tiene el ppm, el reloj local que yo les dije, ¿verdad? Que es necesario, y generamos la señal, ¿verdad? Entonces el reloj local me dice cuándo inicia, ¿verdad? La señal y cuándo termina. Entonces me dice cuándo inicia y cuándo termina. Aquí tenía un pulso angosto. Aquí me dice cuándo inicia y me dice cuándo termina, ¿verdad? Cuándo inicia y cuándo termina. Aquí tengo uno más ancho. Entonces ven que van quedando los pulsos ahí. Y entonces la integración es periódica ahí. Y se envía a un integrador. Ahí está el integrador, ¿verdad? Es sumamente simple que hay que estar descargando en realidad para que sea más sencillo, ¿verdad? Entonces, esa es como la manera de hacerlo pasar, ¿verdad? Entonces, la señal ppm, ¿verdad? Y se puede hacer aquí con un flip-flop disparado por flanco, ¿verdad? Controlado por flanco, para que me dé esa señal, ¿verdad? Porque la idea es que un flanco inicie una señal, ¿no? Y el otro flanco lo baje. Entonces, por eso un flip-flop funciona, ¿verdad? Y sacamos. Gran ventaja, menos afectado por ruido el sistema. ¿Por qué? Porque en la transmisión es más difícil que el ruido me afecte los pulsos, ¿verdad? Que me afecte la amplitud. La amplitud probablemente que se reciba, ¿verdad? Es una amplitud ahí que viene así. Pero usualmente el ruido no me afecta tanto la posición. No me afecta tanto. Sí la afecta. Y ojo que aquí únicamente, pues lo que estamos analizando es ruido. Yo sé que hemos hablado de otros efectos, digamos, hemos hablado de efectos, por ejemplo, distorsión. La distorsión sí me puede afectar aquí. ¿Por qué? Porque la distorsión me expande los pulsos, pero eso es otra cosa. Ahorita no estamos hablando de distorsión, estos son solo efectos del ruido. Y el ruido pues no afecta la situación. Ok, y eso es lo que tenemos ahí de ppm. Una opción o ejemplo
es lo que se llama el radioimpulso. El radioimpulso es donde la información se transmite en pulsos muy, muy angostitos, separados ampliamente. Eso se llama impulso, en inglés impulse radio. Señales de muy amplio ancho de banda, ultra wide transmission, radio transmission. Y es un tipo de pulso, se usa un pulso que se llama monociclo gaussiano, que está basado en la primera derivada de un pulso gaussiano. Ahí está la expresión matemática, no es algo que vayamos a trabajar en la expresión, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está la expresión, ¿verdad? Como tal, se tiene un pulso de este tipo. La idea de manejar pulsos de este tipo, sin entrar en tanto detalle, vean el tipo de pulso. Es un pulso suavizado. La ventaja de un pulso suavizado versus un pulso cuadrado es componentes de frecuencia, ¿verdad? El pulso suavizado tiene menos componentes de frecuencia que este. Un pulso cuadrado contiene una gran cantidad de componentes de frecuencia que me obliga, esa gran cantidad de componentes de frecuencia, a usar anchos de banda eventualmente, y se me va a perder la información, ¿verdad? El pulso cuadrado, aunque es el más fácil de generar, porque si es más fácil, es nada más un interruptor, ¿verdad? Apaga y enciende un transistor, tiene ese problema. Entonces, cuando es posible generar pulsos, un pulso como este es un pulso más puro en frecuencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, este es un pulso que se ve así. Este es el espectro, más o menos como se ve el pulso, digamos. Ven que empieza y termina por ahí. No es como el pulso cuadrado que tiene la función SAC, que tiene colas infinitas, ¿verdad? Esto es mucho más concentrado, entonces voy a perder menos información, porque de un pulso cuadrado, teóricamente yo necesito anchos de banda infinitos, ¿verdad? Para todas las componentes. Entonces, aquí la idea es tener algo así. Y entonces, bueno, y los cambios en la separación de esos pulsos, ¿verdad? Es información, ¿verdad? Para un 0 la información se reduce un poco, para 1 se aumenta un poco. Esto es pensando en una transmisión digital de unos y ceros, ¿verdad? Dos posibilidades, pero puede transmitirse analógica también. Entonces, separaciones de 1000 a 25 nanosegundos, ¿verdad? Y con tasas de transmisión de 1 a 40, entonces básicamente es esto, ¿verdad? Entonces, la separación entre pulsos me indica información. En este caso, se discretizó unos y ceros, ¿verdad? Vean que esta distancia es más grande, entonces se transmitió un 0, ¿verdad? Esta es mi referencia, entonces ahí, bueno, no, más bien, esta es la referencia, TP, ¿verdad? Entonces después aquí viene una separación más grande, como es, ¿no? Para un 0 la separación se reduce un poco, bueno, sí, entonces, es que aquí no lo veo tan claro, porque esta sería, esta separación es la referencia, ¿no? Entonces, se va a transmitir un 0. No, aquí es donde este 0 corresponde a esta separación, este 1 aquí, este 1 acá y este 0 acá. Y ahí visualmente es como engañoso, ¿verdad? La separación entre uno y otro me dice cuánto es. Vean que está, bueno, sí está bien, la información aquí es discreta, pero perfectamente podría ser una información analógica, donde la posición sea analógica y convertible también. Bueno, es algo que se puede utilizar. Esa es la idea. Aquí hay otro tipo con otro tipo de pulso también, ¿verdad? Pero en lo que se envían para ver son pulsos también, pero aquí lo que se usa son pulsos invertidos. Es otro tipo, que aquí son para acá y aquí más bien para allá. También de impulsos.
La ventaja es que distribuir la potencia en un espectro amplio, porque por el tipo de pulso que se envía, ¿verdad? La cantidad de potencia en un rango angosto es relativamente poca, y entonces una interferencia tiene menos posibilidad de eliminarla. La desventaja es que, bueno, hay ruidos en todos los canales, ¿verdad? Entonces hay que limitar potencia. Se limita a aplicaciones de corto alcance, pero es un sistema muy sencillo, digamos. Es un esquema de modulación simple y se encuentran aplicaciones de comunicación inalámbrica, ¿verdad? De interiores muchas veces. Entonces, son maneras de transmitir pulsos, pues, de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay algún ejemplo de cómo, eh, de lo que se utiliza, que se puede utilizar en este caso. Ventaja nuevamente, el asunto de que si hay mucho ruido, ¿verdad? El ruido me afecta amplitud, entonces ahí puedo jugar un poquito con eso. Okay. Creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces le hagamos la pausita, estirar piernas un segundito y más. Y ya casi seguimos, vamos a seguir con lo que es cuantificación. La cuantificación que esto sí tiene que ver mucho con la discretización y ya es como el enlace con los sistemas totalmente, digamos, digitales para transmitir, pero hace uso de conceptos, esos temas. Pero bueno, pues ahorita los vemos, ¿ok? Ok, ya hablamos de la modulación por posición de pulso. Ahora vamos a avanzar a lo que tiene que ver con cuantificación. Cuantificación también, discretización al final de cuentas de señales. Lo que les decía, ¿verdad? Antes hablábamos del muestreo de la señal y un pulso de amplitud analógica. Incluso, aunque bueno, el ejemplo que vimos ahí, el ppm, pues es decía de unos y ceros, pero se puede hacer analógico, ¿verdad? Totalmente. Y es un sistema que maneja de esa forma, ¿verdad? La cuantificación, o sea, hay una discretización en el tiempo, pero no en la amplitud, incluso, ¿verdad? La posición del pulso puede tomar un valor analógico entre cualquier punto, ¿verdad? Ahora la idea es más bien cómo discretizar la señal. Entonces es lo que se llama, pues, la cuantificación, ¿verdad? Entonces, esa señal muestreada, cómo trasladarla a un valor digital, ¿verdad? Entonces, una cuantificación o discretización, esa es la idea. Entonces, ahora lo que se quiere es tener una serie de valores preestablecidos de amplitud que la señal puede tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? De que cuando yo tomo una señal, o se va para un lado o se va para el otro, ¿verdad? Entonces, una muestra intermedia, hay que ver si toma el valor superior o el valor inferior, pero ya no puede ser un valor intermedio. Entonces, eso es lo que llamamos cuantificación. Entonces, la señal continua, ¿verdad? Que es la señal de información, se puede representar por una señal de amplitudes discretas, y esta es la diferencia por el caso anterior, escogidas a base de un error de cuantificación, error mínimo. Eso lo vamos a ver. Entonces, tenemos las muestras continuas de señal. Tomamos la señal y tienen amplitudes, ¿verdad? Continuas, amplitudes PAM. ¿Okay? Y la hacemos pasar por un cuantificador. El cuantificador ahora sí me da muestras discretas, ya en un valor preestablecido. Entonces, aquí la idea es que yo voy tomando las
las diferentes muestras, ¿verdad? Que tienen diferentes valores. Entonces, yo tengo valores ahí determinados, ¿verdad? Esto en realidad, aquí, esto es el hiking, que lo pone en una escala horizontal. Para mí es más común verlo como una escala vertical, pero es lo mismo, ¿verdad? Estos son los valores, entonces un valor determinado, un valor acá, estos son los valores existentes. Entonces, cuando yo tomo la muestra, ¿verdad? La muestra tiene que moverse hacia uno u otro lado. Y eso va a implicar un error. Siempre implica un error. De hecho, en lo que les ponía aquí, ¿verdad? Siempre hay un error. Si yo estoy aquí, me muevo para un lado y para el otro, tengo error de cuantificación. Ok, entonces, el proceso es transformar la muestra de amplitud MNTS, ojo que esta muestra es analógica, o sea, su amplitud es analógica, ¿verdad? De la señal de información, porque es la muestra en un múltiplo del periodo, ¿verdad? En un tiempo de muestreo, en un tiempo TNTS, ¿verdad? Pasarla a una amplitud discreta V de NTS. Ya no puedo conservar su valor analógico, sino que le llevo un valor conocido, tomada de un set de amplitudes posibles finitas. Entonces ya la cantidad de muestras no es infinita, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a asumir que el proceso es sin memoria, instantáneo. Sin memoria, básicamente, lo que quiere decir es que las muestras son independientes unas de otras. Instantáneo, que en el momento en que se toma, o sea, se toma la muestra y se puede discretizar. Entonces no se afecta por muestras anteriores o posteriores, ¿verdad? Esa consideración no es óptima, pero es lo que comúnmente se utiliza, usualmente. Entonces vamos a trabajar con esa consideración. Eso porque en realidad las muestras nunca son completamente independientes. Es muy difícil que sean absolutamente independientes. Siempre hay alguna dependencia, pero si no, eso complica mucho las cosas. La notación se simplifica no tomándose el índice del tiempo, dejando únicamente el símbolo M en lugar de MNTS, porque se sabe que son muestras discretas en cierto tiempo. Entonces se dice que la amplitud de M, ¿verdad? Está especificada en un intervalo, ¿verdad? Y está entre muestras. Nunca una muestra se considera que queda en un valor exacto. Siempre está entre muestras, ¿verdad? MK y MK más 1, ¿verdad? Entre muestras. Donde esas muestras K van de 1 hasta L. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se establecen, a mí me gusta más la escala vertical, porque usualmente la vertical es la que vemos para amplitud. Entonces, lo que se establece en ese caso son, bueno, tenemos el 0, digamos, tenemos el 0, y establecemos las diferentes muestras que se manejan ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacerlo más exagerado para hacer menos líneas. Entonces, tenemos las diferentes muestras, los diferentes valores ahí a puro ojo, tratando de que sean más o menos uniformes, porque son uniformes, ¿verdad? Entonces, esas muestras que van ahí, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bueno, ya está L, como está ahí. Y entonces una muestra siempre va a quedar en medio, ¿verdad? Entonces, cuando viene una muestra, puede ser que quede aquí muy cerca de alguna, ¿verdad? Puede ser que quede aquí a la mitad, pero para algún lado tiene que irse, no puede quedar ahí en medio. Entonces, esos son los valores, ¿verdad? Entre K y K más 1, ¿verdad? Que son los valores, y la muestra siempre va a estar en medio. Entonces, tiene que tomar una decisión. L es el número de niveles, ¿verdad? Del que les decía, que es el que se maneja. Las diferentes amplitudes K se denominan niveles de decisión o umbrales de decisión, que me dice hacia dónde hay que ir. Y a la salida del cuantificador se representan las amplitudes en los intervalos, ¿verdad? Que son los niveles que va tomando la señal. El espacio entre dos niveles de representación se llama un quantum. Eso
Pues por ahí eso es importante, digamos. Digamos, este espacio es lo que se llama el quantum, que es el tamaño del paso. En español usualmente se le llama un tamaño del paso mucho más largo, ¿verdad? Tamaño del paso, pero es el ritmo el que va ahí moviéndose. Ok, entonces, el cuantificador, ¿verdad? Tenemos la señal, V, ¿verdad? Que es una función del momento en que se muestrea. Esa cuantificación puede ser uniforme o no uniforme, dependiendo, o ser de huella central o flanco central. ¿Qué es eso? Bueno, uniforme, a lo que se refiere es que el tamaño de los pasos todos son iguales, básicamente. O los quantum, ¿verdad? Quantum iguales, ¿verdad? Y no uniforme, creo que se entiende, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que los tamaños de los pasos sean diferentes. Se pueden manejar de los dos. ¿Por qué? Porque dependiendo de las señales, a veces yo necesito más detalle en un punto que en otro. Entonces resulta que es totalmente factible, digamos, hacer que yo voy a hacer una cuantificación. La uniforme yo creo que no hace falta mucho explicarla, pero la no uniforme es porque, no sé, tal vez mi señal, por ejemplo, supongan un sensor de temperatura, ¿verdad? Que controla un proceso industrial. Y es crítico, digamos, conocer la temperatura cuando la temperatura está alrededor de cierto valor, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, sí, yo estoy ahí como en, no sé, digamos en 10 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, si estoy ahí como cerca de 10 grados centígrados, ahí necesito controlar mucho porque si se me varía, no sé, la señal 0.1 grados o algo así, quiere decir que algo sale mal, ¿verdad? Puede ser un proceso industrial, el control de un horno, proceso industrial que hace galletas, o podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, alrededor de los 10 grados centígrados me interesa mucho la precisión. Pero, por ejemplo, cuando el horno está calentando o el proceso y está aquí, digamos, desde cero, eso no me interesa. Mientras va calentando, a mí no me interesa saber el detalle, porque mientras está en ese punto, no. Y si se calentó mucho, puede ser que tampoco. Ya todo se echó a perder o no sé lo que sea, ¿verdad? Pero entonces, yo puedo enfrentarme ante el hecho de que alrededor de este punto necesito mucha precisión. Entonces puedo hacer una cuantificación fina alrededor de los 10 que vaya ampliándose. Vamos a ver si logro que se vea un poquito más amplia alrededor, ¿verdad? Obviamente esto está son muy pocas muestras, ¿verdad? Las que estoy planteando acá, pero con la idea de que sea indicativo, ¿verdad? Entonces, nada más la idea. Entonces, esto hace que yo tenga aquí más detalle. Y eso es un cuantificador no uniforme. Lo más común son los cuantificadores uniformes, ¿verdad? Pero de vez en cuando pues, se puede utilizar algo así. Ahora, el otro concepto que habla aquí, el mid-thread, que llama ahí, es el de huella central, el de flanco central, perdón. No, mid-thread es de huella central. Ajá. Este es el que se llama mid-thread. Que es básicamente que esté aquí, ¿verdad? En plano ahí y que empiece a crecer o que los pasos se den medio valor, ¿verdad? Después de eso. Entonces aquí están los valores de entrada y los valores de salida, ¿verdad? Entonces medio quantum después es que empiezan a darse ahí. La otra es que sea de flanco central, ¿verdad? También esto es un uniforme mid-rise, ¿verdad? Entonces es el mid-rise. Es que aquí es donde crezca, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia entre uno y otro
que depende al final de cuentas del tipo de aplicación, donde yo quiero que conmute. Puede ser que yo quiera mantener que entre valores de entrada de 0 a medio valor, ¿verdad? Para un lado y para el otro conmute, o apenas supere 0 que conmute. Ya eso depende de la aplicación en realidad. No es como que uno tenga una ventaja significativa sobre el otro, ¿verdad? Y esto es un uniforme, un no uniforme. Vean que este no uniforme tiene más detalle aquí, ¿verdad? Si tiramos las líneas, estas líneas aquí son más pequeñas que más arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, también depende de la aplicación totalmente. Eso. Ahora, independientemente del cuantificador que utilice, el tipo y demás, siempre hay un error. Hay un error de cuantificación, ¿verdad? En el momento en que yo tengo una muestra y la muestra, digamos, voy a hacerla aquí que está más libre. Puede ser que si toma este valor o hasta aquí, todos estos valores se cuantifican a un único valor, ¿verdad? El mismo valor. Entonces ven que hay un error. ¿Por qué? Porque todas estas se representan igual. Entonces, sus diferencias es el error que yo voy a tener, que es innegable, ¿verdad? Que voy a tener un error. Y la manera de reducir ese error es bajando el tamaño del quantum o el tamaño del paso, ¿verdad? Entre más pequeñito sea, menos error voy a tener. Por ejemplo, si yo estoy discretizando una señal, supongamos una señal analógica ahí, que, que es algo así, ¿verdad? Yo estoy cuantificando una señal así. Si yo utilizo un tamaño del paso muy grande, entonces yo tengo tamaños de paso, por decir algo así, el error es enorme, ¿verdad? El error es enorme porque una muestra que se sitúe en este punto tiene que ir o para arriba y para abajo, ¿verdad? Y en el tamaño de señal que tengo ahí es terrible el error. Entonces, ¿cómo minimizo ese error? De la manera de minimizar ese error es haciendo pasos más pequeños. Y entre más pequeñito sea el paso, el error de cada vez es más pequeño, ¿verdad? Entonces, a la hora en que yo me ubico en un punto, ¿verdad? Una muestra ahí determinada, el error es más bajito, ¿verdad? Porque la muestra se parece más, la muestra cuantificada, la muestra discretizada, se parece más a la señal original. Entonces, esas diferencias de señal se le llama ruido. ¿Por qué? Porque es una alteración, ¿verdad? Es como cuando yo tengo la señal aquí y mi señal se me contamina de ruido y yo veo mi señal que ya, la señal que yo recibí, que es la roja, digamos aquí, tiene diferencias con la señal original, ¿verdad? Y esto es ruido, digamos, esta área, bajo la curva, digamos que se da diferencia de una señal con la otra, eso se le llama ruido, ¿verdad? Es una diferencia. De igual manera, cuando yo cuantifico voy a tener ruido, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre la señal cuantificada y la señal original. Entonces vean cómo se ve ese ruido. De hecho, se ve muy clarito, según lo que les decía yo. La señal punteada es la señal original. La señal en graditas es la señal cuantificada, ¿verdad? Porque yo tomo una muestra y la sostengo en un valor específico. Entonces, la diferencia que hay de una señal con otra se va a convertir en ruido. Entonces, si yo tomo esa diferencia, por ejemplo, aquí mi señal cuantificada es mayor que la señal discretizada, ¿verdad? Si yo resto la señal original, o sea, si tomo la señal original como referencia y le resto la señal cuantificada, me va a dar un valor negativo, me va a dar esto. Aquí mi señal original es mayor que la muestra cuantificada, entonces me va a dar esta diferencia. Y ahí van, ¿verdad? Estos cachitos que van ahí, ¿verdad? Es el ruido que yo tengo. Aquí hay un concepto entonces importante. Entre más grande sea el tamaño del paso, más ruido yo voy a poder ver, ¿verdad? Incluso
Entonces, conceptualmente, uno les podría mostrar, ¿verdad? Unas señales de ruido, por ejemplo. Entonces decir, bueno, se cuantificó una señal, se sacó el ruido, ¿verdad? Las diferencias entre señales. Y entonces tenemos dos señales y una, qué sé yo, una se ve así, ¿verdad? Las diferencias aquí. Y la otra, sus diferencias son así, ¿verdad? No sé, pequeñas diferencias, más pequeños, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, ¿cuál de las dos tiene un tamaño del paso o un quantum más grande? ¿Verdad? Si yo le llamo el quantum Q, a este le llamo Q1, que ese tiene un quantum Q1, ese tiene un quantum Q2, ¿qué es cierto respecto a esos tamaños del paso? Bueno, lo cierto es que el tamaño del paso Q1 es mayor que el tamaño del paso en Q2, ¿verdad? Y entonces este tiene más error, ¿verdad? Lo cual implica, a su vez, más ruido. Ruido de cuantificación, que es el que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, esas diferencias es lo que implica ruido de la señal, ¿verdad? Y es un ruido que va a quedar ahí. Es, es inevitable, ¿verdad? Yo no puedo evitar esa cantidad de ruido que tiene la señal. Es propio del proceso de discretización. Entonces, eso es algo que se maneja y que es importante revisar y comparar, ¿verdad? Cuando yo lo llevo esto a sistemas digitales, usualmente, y aquí empezamos a encadenar cosas, la cantidad de pasos, ¿verdad? Decíamos hace un rato, ¿verdad? Que la cantidad de niveles que yo manejo, acá, entonces yo empiezo a manejar, tengo L niveles, ¿verdad? Se decía ahí. Entonces yo paso desde 0, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta L, que es el valor que tengo. Cada pulso yo puedo representarlo por una combinación binaria. Usualmente es así. O sea, usualmente en las cuantificaciones, digamos, yo tomo un valor, lo llevo a un valor discreto. Podría transmitir esos pulsos como ese valor discreto, ¿verdad? Como una señal, digamos, analógica, la envío por un canal, y enviar valores discretos para que después el receptor, cuando recibe los pulsos, también lo ajuste a valores discretos para tratar de mantener la información, digamos, discreta. Sin embargo, no es lo más usual. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, termino teniendo un sistema PAM que también se ve afectado por el ruido y demás. O sea, yo podría generar pulsos de amplitud discreta para transmitir, y sí, puedo hacerlo. El receptor puede recibir esos pulsos y tratar de ajustarlo a los valores discretos que tenga, ¿verdad? Para tratar más o menos de mantener la integridad de la señal. Porque el detalle es que si yo no lo hago así, si yo nada más envío las señales PAM, la señal se me va a ir deformando infinitamente, ¿verdad? Entonces yo recibo una señal deformada, la trabajo, digamos, la proceso, se me deforma más y no me doy cuenta y se sigue deformando infinitamente. Cuando yo tengo pulsos discretos, la idea es que siempre la puedo llevar como a un terreno, siempre la puedo como resetear, por así decirlo, ¿verdad? A los valores originales. Y sí, es un tipo de reset porque la llevo a unos valores originales. Y si bien puedo hacer eso, no es lo más conveniente. Porque entre más niveles yo tenga, ¿verdad? Y tamaños de paso más pequeños yo tenga, es más fácil confundir las muestras. Se puede hacer, y de hecho vamos a ver después que se habla de sistemas de ese tipo, pero digamos con un tamaño de paso pequeño para reducir el ruido, siendo este el tamaño del paso, si el tamaño del paso es muy pequeño, es muy fácil confundir las muestras.
¿verdad? Imagínense, no es lo mismo tener un tamaño del paso, digamos, de 5 voltios, muy grande, donde es más difícil confundirlas, a tener un tamaño del paso de 1 milivoltio, por ejemplo, ¿verdad? Confundir valores, que el ruido me corrompa un dato y me lo altere por 1 milivoltio, es mucho más fácil que lo haga por varios voltios. Entonces resulta que a la hora de transmitir la información, lo más común que se utiliza es convertir adicionalmente cada muestra en un código representado por bits. ¿Por qué? Los bits, información binaria, unos y ceros, ¿verdad? Una señal binaria, es la señal que se mantiene más íntegra, digamos, en el tiempo. ¿Por qué? Porque con solo 2 valores que yo maneje, si yo solo tengo 2 valores, si yo solo tengo el valor 0, digamos, y el valor 1, nada más, tengo las señales más separadas posible, ¿verdad? Si en ese mismo rango y yo tengo que meter ahí 20 divisiones o algo así, es más difícil confundirlos. Entonces, usualmente, por ejemplo, un sistema TTL es un sistema que usualmente se dice de 0 voltios y 5 voltios. Entonces, yo transmito, digamos, el transmitir en bits tiene una alta resistencia al ruido y lo podemos ver así cualitativamente, ¿verdad? Cualitativamente uno puede observar por qué es mejor un sistema de 2 niveles que un sistema de múltiples niveles. Entonces resulta que aunque yo tenga L niveles, que está bien, digamos, yo puedo tener los L niveles, cada muestra de L niveles es bueno convertirla a un código binario para representar una amplitud discreta por la combinación de varios bits. Es como lo usual que se maneja, ¿verdad? Entonces, casi siempre lo que se hace es que se toma una muestra de estos de amplitud, ¿verdad? Y el nivel se convierte en un código binario. Entonces, por ejemplo, sí, esos son los casos cuando yo, por ejemplo, tengo 8 niveles, y entonces, como 2 a la 3 son 8, entonces yo utilizo para esa representación 3 bits por muestra, ¿verdad? Eso es lo que hace un convertidor analógico digital. Usualmente un convertidor analógico digital, ¿qué es lo que hace? Toma la señal, la muestrea, genera una señal PAM, luego la discretiza a niveles y luego esos niveles los convierte en códigos binarios, dependiendo de la cantidad de bits que tenga el ADC. Eso es lo usual. Y lo que se transmiten son señales binarias, ¿verdad? En base al número de niveles, y el número de niveles casi siempre se hace calzar con una potencia de 2. Entonces ahí es donde uno encuentra que si yo que 2 a la 3 es igual a 8, ¿verdad? 2 a la 4 es igual a 16, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo más usual para cuantificadores de ese tipo, 2 a la 8 igual 256, se manejan bytes, ¿verdad? 8 bits es un byte, entonces es un número como más fácil de manejar, pero ahí va creciendo, ¿verdad? 2 a la 10 son 1024 bits, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, entre más bits tenga el cuantificador, más, más pequeño es el tamaño del paso, pero a la hora de transmitir no tenemos tanto problema porque lo que estamos transmitiendo son señales, ¿verdad? Binarias. Eso sí, por cada muestra tengo que transmitir determinada cantidad de bits, eso sí. Y eso me implica que la transmisión es mucho más rápida que el muestreo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tomando un sistema de 8 bits, por decir algo, ¿verdad? Estoy convirtiendo en 8 bits. Y entonces yo tomo, por ejemplo, por decir algo, 8000 muestras por segundo. Entonces resulta que la transmisión tiene que ser 8000, cada muestra lleva 8 bits, ¿verdad? Entonces 8 por 8, 64, ¿verdad? Entonces 64
64.000 bits por segundo, o sea, 64 kilobits por segundo. Entonces, para un muestreo de 8 kilohertz, ¿verdad? Esto al final de cuentas son 8 kilohertz. Un muestreo de 8 kilohertz, si yo uso 8 bits de codificación, que 8 bits, a su vez, ¿qué implican esos 8 bits? 2 a la 8, 64, 256, perdón. 256 niveles, ¿verdad? Tengo 256 niveles que voy a manejar ahí. Entonces, niveles discretos. Entonces, tengo 8 bits, 256 niveles. Cada nivel se representa, entonces, por 8 bits. Y entonces, cada muestra tiene 8 bits. Y entonces, me implica una tasa de transmisión exacta. Esos son los principios de un ADC y la discretización de señales ahí, ¿verdad? Si tienen dudas, pues me dicen, ¿verdad? Pero creo que estos son conceptos que tal vez incluso habrán visto por ahí en alguna parte, no sé, circuitos digitales o algo, tal vez si hayan visto algo de esto. Ok, entonces, ahí ya les tiro un montón de conceptos que tenemos que seguir viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, digamos, el cuantificador, entonces mapea una variable aleatoria continua, ¿verdad? De entrada m a una variable discreta. Eso lo hemos estado diciendo. La imagen es solo ilustrativa del mismo error que les hablaba hace un rato, ¿verdad? El error de cuantificación, entonces, se denota por la variable aleatoria q. Q va a ser el error que estamos hablando. Entonces, los valores de muestras, ¿verdad? Están relacionados de esta manera, ¿verdad? Entonces, vean, error es con la variable aleatoria q, la representamos con mayúscula, el valor específico es con minúscula. Entonces, q, el error, es la diferencia entre mi señal original, que es m, variable aleatoria m, que es continua, menos los valores discretos v, ¿verdad? Que yo voy tomando. Bueno, m, aunque m es una señal continua en general, ¿verdad? Pero sus muestras sí es un valor específico, ¿verdad? Que es el valor de la muestra en un determinado momento. Entonces, eso es lo que me va dando el error, ¿verdad? Esto con valores específicos, esto es como variables aleatorias generales. Suponiendo que la media cero, usualmente se supone que la media cero, ¿qué quiere decir que la media cero? Que los errores positivos se cancelan con los valores negativos, o sea que en términos generales, estadísticamente se ve que son, se cancelan unos con otros, entonces la media de esto me da el cero, ¿verdad? O sea, el mu q más bien sería así, es igual a cero, la media de esa señal va a ser a cero. Entonces, se dice que el cuantificador es simétrico y por lo tanto la salida también tiene media cero, ¿verdad? Eso es importante a nivel de SNR, ¿verdad? Porque entonces ese ruido tiene una media cero. Y entonces lo que se necesita es el valor cuadrático medio de error de cuantificación Q, ¿verdad? ¿Cuánto se desvía? Nuevamente, conceptos que ya hemos visto. No puedo yo solo para cuantificar el error, no puedo llegar y decir, voy a cuantificar el error, ¿cuánto error tengo? Entonces nada más empiezo a sumar las diferencias, ¿no? Porque como la media cero se van a cancelar. Entonces lo que uno hace es que agarra las diferencias, las eleva al cuadrado, ¿verdad? Valor cuadrático. Y luego le saca raíz cuadrada, ¿verdad? Le saca raíz cuadrada, entonces obtiene algo en las unidades que se maneja, ¿verdad? Entonces, consideramos un rango de entrada de la señal desde menos Mmax hasta Mmax, ¿verdad? Que es lo típico. Usualmente, pues lo que vamos a tener es algo así, la señal es totalmente simétrica, entonces aquí tenemos menos Mmax y aquí tenemos más Mmax, ¿verdad? Esos son los dos rangos en los cuales mi señal pues, va a variar y no se sale de ahí. Considerando un cuantificador mid-race, ¿verdad? El mid-race es el que sube aquí en el flanco, ¿verdad? Ese es el mid-race uniforme. Entonces el tamaño del paso ahí, entre muestras, va a ser
digamos, yo voy a tomar la variación de la señal, ¿verdad? Que es esto, que sería 2M max, porque siempre pues asumimos que la señal eventualmente está variando a partir de 0, ¿verdad? Entonces, el valor de la señal va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces, esto es 12M max. Usualmente, cuando se cuantifica, la señal se vuelve positiva, se le pone un offset para que todo sea positivo, que sea un poquito más fácil, pero eso no me altera esto. Y eso se cuantifica entre el número de niveles que yo tenga, que le llamamos L, ¿verdad? L es la cantidad de niveles que yo tenga ahí. Entonces, ese tamaño del paso, ¿verdad? O sea, el quantum es este delta, que es esa diferencia que va a ser todo eso dividido entre L, donde L es el número de niveles. Entonces, yo me encuentro que ese es el tamaño, digamos, del paso. Entonces, yo tengo aquí 0 y de 0 yo me voy hasta un delta, ¿verdad? Que es la cuantificación. Y ahí tengo la cuantificación que voy teniendo, ¿verdad? Nuevamente, no sé, la literatura pone mucho en escalas horizontales, a mí me gustan las verticales, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces se mueve desde un punto hasta el otro, ¿verdad? Y aquí tenemos las L muestras. Aquí sí lo hace considerando un 0. En realidad, muchos sistemas, porque los a veces, o es muy común que trabajen con valores solo positivos, entonces le ponen offset, pero eso no cambia mucho el asunto, ¿verdad? Entonces, el error de cuantificación, ¿cuánto es? Como este es el tamaño del paso, el error de cuantificación es la mitad, que es lo que decíamos, ¿verdad? El error de cuantificación es que el dato puede caer aquí y si cae a la mitad tiene que irse para uno o para otro nivel, ¿verdad? Entonces, el error de cuantificación Q es un delta, ¿verdad? Pero que se va para un lado o para el otro. Y eso es lo que podemos tener. Entonces, menos delta medios sobre delta medios. Entonces, ese es el error que va a estar ahí, ¿verdad? Definimos el error Q. Entonces, ese es el valor que él toma. En ese caso se dice que la función de densidad de probabilidad, el error de cuantificación, es uniforme, ¿verdad? Entonces, como es uniforme, esto es concepto de prueba, ¿verdad? Que habíamos visto, entonces puede estar, bueno, aquí tiré un eje tal vez donde no iba. Vamos a ver si tiramos esto acá, entonces la función de densidad de probabilidad se va a ver así, donde este es el valor menos delta medios y aquí delta medios, ¿verdad? Entonces, como esta cosa es la función de densidad de probabilidad, sacamos el área de eso, el área tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, eso me llevaba a que el valor de esto era 1 sobre delta, ¿verdad? Porque consideramos uniformemente distribuido, pues los datos andan ahí distribuidos de esa manera, ¿verdad? Ahora, la señal de entrada no debe saturar el cuantificador para que eso sea cierto. ¿Eso por qué? Eso es porque, digamos, si yo tengo mi señal de entrada que se mueve entre Mmax y menos Mmax, mi señal debe ser así uniformemente distribuida entre todos los valores. Si la señal satura, ¿qué quiere decir eso? Que la señal, por ejemplo, si se vuelve aquí negativa, ¿verdad? Mucho rato, va a saturar. Y entonces, durante todo este rato, estos valores ahí se van a representar como menos Mmax, ¿verdad? Entonces, va a aumentar la probabilidad de ocurrencia del valor correspondiente a menos Mmax, ¿verdad? Entonces, ahí ya la distribución no sería uniforme y cambia, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir eso, que no debe saturar en ningún punto. Eso casi siempre hay que cuidarlo. Hay que ajustar muy bien mi señal para que se mueva libremente entre los dos valores, ¿verdad? Y asumir que se mueve ahí de esa manera y para que esto sea cierto. Ahora, suponemos que la media del error de cuantificación es 0, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. La varianza entonces es igual al valor cuadrático medio, que sería el error, a veces es positivo, a veces es negativo, entonces lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la función de densidad de probabilidad, que aquí está,
¿verdad? Ya sabemos cuánto es. Hay que integrarlo en periodo, que está ahí. Bueno, eso es notación, ¿verdad? El valor que tenemos ahí de la varianza. Entonces, esta f de q es 1 sobre delta. Aquí sale el 1 sobre delta, ¿verdad? Me queda la integral de q cuadrado respecto a q. Entonces, me va a quedar ahí un q a la 3 que evaluado en delta, ¿verdad? Se me va a cancelar con esto. Entonces, por eso es que me queda un delta cuadrado entre 12. Porque me sale eso ahí. Cuando yo lo saco aquí, ¿verdad? Me va a quedar un 3 y de estos medios por ahí me sale un 4 por elevado al cuadrado, ¿verdad? Me queda un 2 cuadrado. Entonces me queda un 3 por 4 que me lleva a 12 ahí. Y entonces, esa es la varianza, ¿verdad? De la señal. Los niveles, ya les explicaba yo por qué, se representan generalmente en forma binaria. Entonces se introduce R como el número de bits, que es lo que les decía hace un rato. Entonces la cantidad de niveles que yo tengo es igual a 2 a la R, y entonces de ahí despejo R es igual a logaritmo en base 2 de L. Esto es por un asunto de aprovechar todas las combinaciones binarias, ¿verdad? Usualmente esto es lo que se hace, que la cantidad de niveles es igual al número de combinaciones binarias. Entonces uno casi siempre ve que la discretización es o con 8 niveles, o con 16 niveles, 32, 64, 128, 256, 512, todos potencias de 2. Entonces, dadas esas condiciones, ¿verdad? Yo puedo darle vuelta al asunto. Entonces, tengo que el error, ¿verdad? 2m max entre L, eso ya lo habíamos definido antes. Entonces L lo puedo poner como 2 a la R, que está ahí. Y ya que eso lo teníamos acá, lo podemos llevar aquí, ¿verdad? La varianza esta. Entonces, al introducir eso, hay un 2 por ahí, ¿verdad? Se juega con esa parte. Esto se puede subir, ¿verdad? Ese 2 a la R termina siendo un 2 a la menos R. ¿Por qué queda aquí? 2. Ah, por el cuadrado. Sí, porque hay que elevar al cuadrado. Hay que elevar esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces me aparece un 2 ahí. El M max al cuadrado, ¿verdad? Eso me hacía que este 2 se convirtiera en un 4, ¿verdad? Entonces 4 entre 2 me queda el tercio ahí. Y ya para ir cerrando, entonces, siendo P la potencia promedio de señal de la señal de información, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la señal de información tiene una potencia P y esto es potencia, ¿verdad? Porque vean que estamos tomando los errores, los elevamos al cuadrado, entonces ya es como una potencia normalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el error es la diferencia. Es una diferencia, si es de la señal, la tomamos como una diferencia de voltaje. La donde la elevamos al cuadrado, esto hace las veces de una potencia normalizada. Entre una resistencia de un ohmio, ¿verdad? Entonces simplemente tomamos la señal, ¿verdad? Y la dividimos entre eso. Entonces donde enviamos esto abajo, ¿verdad? Me queda de esa manera. Ok, entonces tenemos esa parte. Y entonces nos damos cuenta de algo muy interesante, que la relación señal a ruido aumenta exponencialmente con el número de bits por muestra R. Aquí está, ¿verdad? Y eso es súper interesante. Donde incrementamos R, se incrementa, bueno, el ancho de banda de transmisión también, porque voy a necesitar enviar más bits por segundo. Pero entonces eso me lleva a que la utilización de un código binario es un método muy eficiente en comparación tanto con FM o PPM, ¿verdad? Para la relación de ancho de banda con respecto al ruido, porque con bits yo aumento muchísimo el ancho de banda, ¿verdad? Bueno, ahí asumiendo que FM y PPM están limitadas en ruido, ¿verdad? Mientras que la modulación binaria es el límite de ruido cuantificación. Tenemos que retomar eso en la próxima clase, pero digamos, aquí se ve un ejemplo nada más para ver donde se ven las relaciones señal a ruido por ruido de cuantificación y se manejan valores altísimos. Estos valores son muy, muy altos.
y este es el motivo, digamos, por el cual se utiliza modulación de este tiempo. Se nos fue el tiempo, necesito explicar bien esto la próxima clase y dar algunos ejemplos que es de cómo se maneja eso, que eso es bastante interesante en lo que es cuantificación, pero bueno, lo dejamos para la próxima semana, ya lo dejamos por lo menos puesto hasta aquí con esta fórmula, entonces la desarrollamos la próxima clase y explicamos un poco ese asunto y ver por qué cuantificar y discretizar utilizando para la transmisión bases binarias básicamente es un éxito. Pero eso lo vemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, y si no hay preguntas, entonces cerramos hoy por acá y nos estaríamos viendo el jueves y estén atentos a que les envíe los datos de sus exámenes. Eso se los espero a más tardar mañana. Ok, bueno, y que estén muy bien, entonces, que tengan un bonito día. Por allá, profe, hasta luego. Hasta luego, se cuidan, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Pura vida, gracias a ustedes.